Amigos, bienvenidos. Cada 7 de noviembre los habitantes de la península de Santa Elena celebran el día en que oficialmente dejaron de ser parte del Guayas para convertirse en una nueva provincia. Con 57 votos a favor, el entonces Congreso Nacional dio paso en 2007 a la nueva provincia de Santa Elena. Han pasado 11 años y los peninsulares sienten que han conseguido algunos beneficios, pero aún esperan por las promesas que no se concretan. Con María Cecilia Largacha, demos un repaso a Santa Elena, la provincia 24. Permisos, muchas cosas, sí teníamos que ir en comisión, por decir, inscribir para sacar el registro del comité de turismo, los estatutos, eso tuvimos que ir a Guayaquil a hacer eso, porque entonces no éramos provincia y ahí estaba la matriz. Yolanda vive en la provincia de Santa Elena, en la comuna San Pablo, ubicada a un par de horas de Guayaquil. Y tal vez ella no lo dimensione, pero de lo que está hablando es de un centralismo que lo abarcaba todo. De trámites para los que había que viajar 2 horas, de decisiones que se tomaban lejos, pero que los afectaban de manera directa. Y había más. La centralización de trámites administrativos en Guayaquil posiblemente era el menor de los males. El mayor de los males era la desatención en infraestructura, especialmente básica. ¡Provincia 24! ¡Provincia 24! Lo mismo hay que hacer de nuevo. Hasta noviembre del 2007, Ecuador tenía 22 provincias. Durante muchos años hubo regiones con aspiraciones de convertirse en la provincia 23. Chone en Manabí, por ejemplo. O Quevedo en Los Ríos, o Milagro en Guayas. Pero a excepción de Santo Domingo, en Pichincha no había acciones concretas. En Santo Domingo sí. Desde hace casi 3 décadas tenía formado un comité de provincialización e incluso había un proyecto de ley aprobado en primera instancia en el Congreso Nacional. Pero pese a ello, también ahí el tema parecía dormido y de pronto despertó. La península de Santa Elena en el Guayas había creado un proyecto de provincialización, aunque al principio no parecía viable, porque no contaba ni siquiera con apoyo político fuera del área peninsular. Este proceso se inició cuando era aún presidente el doctor Palacios, quien no brindó ningún tipo de apoyo, por cierto, ni siquiera recibió nuestro estudio. Nosotros seguíamos exigiendo y pidiendo que sea tratado. Y encontraron una oportunidad en la campaña política que vivía Ecuador. Era el 2006 y 2 candidatos se disputaban la presidencia de la República, Álvaro Noboa y Rafael Correa. Tratamos de reunirnos con ellos. En ese tiempo el candidato Álvaro Noboa ni siquiera nos atendió, no dio ningún interés a nuestro proceso. Y en ese tiempo el candidato economista Correa acudió a nuestras oficinas. Quiero expresarles que ustedes saben que yo soy un técnico, profesor universitario. Me he quedado realmente impresionado del nivel de profesionalismo, de la alta calidad técnica de su proyecto. Cuando se siente la decisión de un pueblo por alcanzar un objetivo común, los que aspiramos a representar a dichos pueblos, no nos queda más que someternos a esa decisión popular. Y que si él ganaba las elecciones, en los primeros 15 días de su mandato, enviaba al Congreso el proyecto de ley para convertir a Santa Elena en provincia. Y así fue, él cumplió. La posible provincialización de Santa Elena acaba de entrar en un espacio de incertidumbre, cuyo final es impredecible. Guayas no será mutilada por quienes quieren hacer uso y abuso político de este hecho. Nicolás Lapente era el prefecto de la provincia del Guayas y lo había sido por 15 años. Muchas de las críticas de los peninsulares, muchos de los reclamos iban en contra de su gestión.
la falta de obras, el centralismo, el abandono. Y también estaba el hecho de que pertenecía al partido que el entonces presidente Correa combatía con ímpetu. Ustedes bien saben lo que es centralismo, ¿verdad, Anita? ¿Verdad, Gino? Ustedes bien saben por qué quiso ser provincia de Santa Elena. ¿Acaso porque se le ocurrió o porque nunca fue atendida por las oligarquías que dominaban Guayaquil y Guayas? ¿Qué pasa, economista? Se está desarmando la provincia del Guayas. Se está desarmando el país. El país no se desarmó, pero sí se dividió un poco más. 57 diputados en el Congreso votaron a favor de la provincialización y Santa Elena dejó oficialmente de ser parte del Guayas. Hay júbilo, hay alegría, Alonso, gran tensión, gran expectativa y No se convirtió en la provincia 23, porque ese número le tocó a Santo Domingo, cuya provincialización fue aprobada justo un día antes, el 6 de noviembre del 2007. Santa Elena nació con 3 cantones: Salinas, La Libertad y la capital, el cantón Santa Elena. Los 300.000 habitantes de la nueva provincia estaban listos para ir a las urnas y elegir, por primera vez, autoridades propias. No queremos ser una provincia más del Ecuador. Queremos ser una provincia Nobel, pero la de mayor desarrollo del país. El tema turístico no nos afectó ni para arriba ni para abajo. El boom turístico nuestro venía de mucho antes de lo que es la provincialización. De hecho, acuérdate tú que cuando se dio la provincialización hubo una especie de rencilla o de choques entre el pueblo guayaquileño y el pueblo peninsular. Entonces sí hubo bastante boicot por ese sentido y nos afectó un poco inicialmente, porque luego todos somos hermanos y los guayaquileños siguieron apreciando y viendo todas las bendiciones que tiene la península. Douglas Dillon vive del turismo. Su familia es propietaria de una galería hotel en la península de Santa Elena desde mucho antes de que ésta se convirtiera en provincia. Confirma todos los problemas que impulsaron a los peninsulares a exigir la provincialización. No estábamos siendo atendidos, no se nos tomaba en cuenta, todas las decisiones y las grandes decisiones se las tomaba en otras ciudades y eso no era justo. Pero está convencido de que al menos en su sector el progreso ha llegado por esfuerzo de quienes se dedican al turismo, más que por otro tipo de decisiones. Al vernos estable desde el punto de vista económico, al vernos también como un país relativamente barato, digo relativamente barato porque ya no estamos tanto versus otros destinos como el Asia y el India, y al vernos como un país de paz, provocó que tuviéramos un buen movimiento turístico mucho antes de la provincialización. Provincializar un territorio tiene un costo. Hay que crear toda una estructura institucional, nombrar autoridades nuevas, hacer planes de desarrollo, etc. En Santa Elena también se creó un plan con varios puntos que el Comité de Provincialización consideraba indispensables. Nosotros en esa época formulamos, y forma parte de ese plan de desarrollo, un plan de turismo. ¿Qué buscaba ese plan de turismo? Convertir a Santa Elena, la provincia, en el principal destino del Pacífico Sur. Y habían 7 años para hacerlo. Entonces era cuestión de desarrollar los productos, que lo decía el plan de marketing que también quedó elaborado, para poder desarrollar la provincia. Pero nos perdimos en el tiempo. Jimmy Pino Argote es empresario, radiodifusor y defensor convencido de la provincialización. Un promedio de $1 millón al año invertía el Consejo Provincial del Guayas en la península de Santa Elena. Ya mirando los fondos que nos correspondían por el tema del FODESEC, la asignación del gobierno, de los impuestos respectivos que siendo provincia, sacamos que nuestro presupuesto estaba arriba de los $17 millones por año. Es decir, que con un año teníamos 3 veces más que lo que nos daba el Consejo Provincial. Pero no por eso deja de ver los problemas que se han presentado en el camino y recalca que no se trata de falta de planificación, sino de las personas que en su momento fallaron para ejecutar el proyecto. No se refiere a falta de obras. De hecho, la inversión en Santa Elena es visible. El aeropuerto de Salinas, por ejemplo, técnicamente justificado por estar en una zona turística. Cuando esta terminal aérea se inauguró, había 3 frecuencias semanales. Luego se redujeron a 2. Ahora mismo hay apenas un vuelo semanal, que a veces, como el día en el que nosotros visitamos el aeropuerto, se cancela sin previo aviso. Funciona, eso sí, para aeronaves privadas o vuelos logísticos. Faltó planificación.
porque el hacer una obra importante, que sí la requerimos, tenía que venir acompañada de todo un plan desde el Ministerio de Turismo, desde todos los organismos que tenían que ver con esto en promoción, el fomentar una mayor inversión, ¿sí? Y eso hubiera podido desarrollar. Al volver, la segunda parte de Santa Elena, la provincia 24. Esto es Visión 360, periodismo comprometido con la verdad. Le pedí al Ministerio de Agricultura que haga una evaluación sobre la posibilidad de instalar un centro de acopio en Villingota, en la provincia de Santa Elena. Bueno, sorpresa cuando una semana atrás me llama el ministro de Agricultura y me dice: vamos a inaugurar el centro de acopio de Villingota. No fue el único sorprendido. La obra no estaba contemplada en el plan inicial de desarrollo de la nueva provincia, aunque el gobierno justificó su construcción con el hecho de que era necesaria para que los agricultores tuvieran un lugar donde guardar su cosecha sin estar sometidos a la explotación de los intermediarios. Los comerciantes nos pagaban el precio que ellos nos ponían. Y como no teníamos a dónde acudir, no teníamos más opciones. En plena cosecha nos iban a decir: mira, te podemos pagar $12, $10, hasta $9 por saco de maíz. Y realmente era atentatorio a nuestros costos de producción. El centro tiene capacidad para almacenar hasta 12.000 toneladas de granos y su administración le fue entregada a comuneros del sector. La obra fue terminada en el 2015 y los comuneros cuentan que en un principio funcionó, cumplió su cometido, aunque menos de un año después empezaron los contratiempos. Después, en el invierno de hace año y medio, un rayo estropeó el transformador y entonces tuvimos que parar. Para repararlo, pues se tomó mucho tiempo, porque usted sabe que ellos tienen que hacer un informe, compras públicas, etcétera, etcétera. Entonces se fue dilatando. Y una vez que ya se reparó este daño, quisimos retomar el negocio, pero lamentablemente ha habido cambios internos en cuanto a la dirección provincial. Van cuatro direcciones provinciales y además como 3 ministros. Entonces, esta inestabilidad que uno logra hacer un trámite con alguien y resulta que se suspende y después a la semana siguiente tiene que retomar otra vez. Consecuencia, la obra está, pero no funciona, o funciona a menos del 10% de su capacidad. Como no han conseguido respuestas de las autoridades de su provincia, los agricultores están intentando concretar alianzas con la empresa privada para tratar de que el centro vuelva a funcionar. Para que este proyecto salga a flote y nosotros ya pongamos a operar al 100% esta infraestructura. Esta fue otra de las grandes obras construidas en la provincia 24, la terminal de gas licuado de petróleo en Monteverde. Fue diseñada para recibir embarcaciones cargadas con gas propano y butano y luego procesar esa carga hasta convertirla en GLP, el gas de uso doméstico que se consume en el país. La obra hoy está en funcionamiento, pero a menos del 40% de su capacidad. Nosotros podemos producir, como le dije anteriormente, 6.000 toneladas de GLP diario. 6.000 diarios, y se producen actualmente ¿cuántos exactamente? Entre 2.800 a 2.900 toneladas métricas día. Y recalcan que pueden producir más, pero por ahora no hace falta. En los últimos 2 años que hemos producido, nosotros hemos producido una cantidad constante. Es que estamos produciendo a tasas de acuerdo a la demanda de nuestro cliente, que es Chorrillo, y lo estado haciendo de manera similar en estos 2 últimos años. El problema del gobierno fue que no consultó nunca cuando quiso hacer las cosas. A él le preocupa algo más. ¿Recuerdan que en el centro de acopio nos decían que no habían tenido respuesta de las autoridades de su provincia? Parte de lo que trajo la provincialización fue el acercamiento de la gente con las dependencias públicas, porque se crearon en la zona direcciones y subsecretarías. Claro que aquí, como en el resto del país, las direcciones y las subsecretarías sirven de poco si no cuentan con capacidad de decisión. Nosotros tenemos direcciones provinciales aquí. Bueno, ya no hay. Ahora son pocos los que quedan como directores provinciales. Ahora se transformaron en coordinaciones. Entonces, una decisión ya no se toma acá, pues. El otro día, y te hablo 1 año atrás o 2 años,
pegó un aguacero torrencial acá en la época de lluvias, lo lógico y normal era que se suspendan las clases, porque era imposible con un aguacero de ese tipo ir a clases. El director de Educación llamó al zonal que está en Milagro, el de Milagro llamó al ministro, el ministro llamó acá, regresó y hasta que nos dieron eso dejó de llover y ya todo el mundo había salido. Esas cosas no pueden pasar. Al recorrer Santa Elena, hubo quienes nos pidieron hablar del estado en el que se encuentran las calles de los cantones, o de la falta de agua potable, o de la basura en las calles, o de muchos otros problemas que afrontan en el sector. Pero todos esos son problemas municipales, cuyas soluciones están a cargo de los municipios, es decir, de los alcaldes de cada cantón. Los municipios no sufrieron cambios ni en rentas ni en atribuciones cuando Santa Elena se convirtió en provincia. A ellos, por habernos convertido en provincia, no se les han mejorado los ingresos porque ellos se nutren de una manera diferente. Pero sí el Consejo Provincial, que era una institución que no existía. Entonces, todos los recursos, todo el presupuesto de esta nueva institución se quedan en obras o en servicios en la provincia. Si uno pregunta al prefecto sobre las quejas. Porque aquí, la verdad, no ha llegado ninguna ayuda. O sea, han previsto las ayudas, pero nunca no han tomado en cuenta. O sobre las obras que están subutilizadas. O sobre lo que se prometió y no se hizo, como los 5 muelles que se supone iban a construirse por toda la provincia, por ejemplo. Responde que es verdad, que aún falta mucho por hacer, pero que si uno hace un balance entre el antes y el después de ser provincia, hay un claro resultado. Indudablemente un factor positivo. Un factor positivo en cuanto a las inversiones que se han realizado, un factor positivo en cuanto a las obras que se han ejecutado ahora siendo provincia y que personalmente dudo mucho que hubiésemos podido lograrlas si hubiésemos mantenido ese mismo tema administrativo, social, político de ser uno de los 3 cantones más de la provincia del Guayas. Y eso es reconocido incluso desde la provincia del Guayas. Comprendo que se sentían desatendidos por la labor de los gobiernos provinciales. En el 2007, Gonzalo Novoa era el presidente encargado de la Junta Cívica de Guayaquil, y cuando se produjo la provincialización defendía la tesis de que no hacía falta dividir al Guayas para atender los requerimientos de los peninsulares. 11 años después, sigue creyendo en ello. Pero yo sigo pensando que no era lo adecuado y que hubiese sido mejor atenderlos en debida forma. Creo que se pudo haber conversado más, creo que se pudo haber atendido más a las necesidades de ciudades periféricas. Ya, pero ¿usted cree que finalmente el país aprendió la lección? Me refiero a desatender zonas importantes, descentralizar todas las decisiones. Yo pienso que lamentablemente en el Ecuador, y probablemente sea un mal de muchos países, pero no se aprenden lecciones. Si ya vimos lo que sucedió con esa provincia, ya vimos lo que sucedió con otra provincia, es una invitación, una reflexión importante. Si se hace justicia y si se crea un precedente de esta naturaleza, ¿no? Tendríamos que tener una república de 180 o 200 provincias y esa no es la solución. El entonces prefecto del Guayas, Nicolás Lapenti, fue contactado por Visión 360, pero prefirió no participar en este reportaje. Él hablaba del peligro de una fiebre de provincializaciones que hasta ahora no ha tenido lugar y que tal vez puede evitarse, simplemente con lo que Santa Elena exigía hace 11 años. ¿Qué pedíamos? ¿Qué exigíamos? Atención. Lamentablemente la política, y hablo yo de la política partidista, ¿sí?, no ve más allá de donde tienes el mayor volumen de votos. Y esa es una cruel realidad que se ve reflejada en esa desatención. El mundo ha cambiado tanto que al hablar de sexualidad no podemos circunscribirnos a solo 2 géneros, masculino y femenino. En la actualidad son cada vez más las personas que en el planeta intentan transformar su género y Ecuador no es la excepción. En el país se viven historias que retratan la vida de menores que se sienten discriminados por el entorno y dicen haber sido insultados, rechazados y hasta impedidos de elegir con qué nombre
deben ser llamados. Una situación que el sistema escolar tampoco ha podido manejar. Con Carolina Mela conozcamos los conflictos que implican ser niños y llevar una vida transgénero. Cuarto grado fue el último curso que hizo Ian antes de ser Cataleya. Es una niña transgénero, es decir, que su identidad de género es discordante con la que se le asignó a nacer y también el socialmente esperado. Yo cuando me veía al espejo sentía que no quería hacer esto. Cuando me vestía de chico sentía que esta no era mi ropa. Sentía que yo debería ponerme vestidos, falda y zapatillas. Yo quería ser otra persona, yo quería ser una niña feliz. Y en este momento lo estoy siendo. Se perdió tiempo valioso de haberla disfrutado, sobre todo, haberle brindado la oportunidad de vivir como ella se sentía. Ella ha tenido problemas de salud por haber esperado ese tiempo. Ella nunca pudo ir a la escuela como ella quería, con un uniforme femenino. Mucho de ese tiempo perdido es esa falta de felicidad que ella perdió. Y esa falta de felicidad también para nosotros, porque era un tiempo de intranquilidad terrible. ¿Qué les hizo reaccionar? Un dibujo que ella hizo. Un dibujo en el que ella no quería vivir más. Y para eso marcó un antes y un después para nosotros como padres. Siempre nos preocupábamos de lo que la gente iba a decir, de cómo iban a reaccionar. Y ese fue como un momento decisivo para nosotros en el que teníamos que escucharla a ella. Isabel, ¿cuáles fueron las señales que comenzaste a ver en tu hijo cuando estaba muy pequeño de que quería ser una niña? Empezó con juegos, empezó con gustos por colores, empezó con programas de televisión, empezó con no querer ir al baño y pararse frente a una taza para hacer pipí. Empezó poniéndose toallas largas en la cabeza, hasta que más o menos a los 3 años y medio fue cuando ya verbalizó que se sentía una niña y que ella quería ser una niña. Mis padres entendieron, yo jugaba con muñecas. Aunque fuera niño jugaba con muñecas, pero no podía jugar con ellas en la calle porque había gente. Mi mamá por cierto tiempo me tuvo que esconder de la gente. Era una doble vida.
y era una vida bastante intranquila porque alguna vez recuerdo que cuando íbamos a comprar muñecas a una juguetería, ella inventó un personaje, inventó una hermana. Al momento de ir a pagar, se acercó con la muñeca y le dijo: «Señor, ¿me puede cobrar esto para mi hermana Perla?». Y nosotros no entendíamos. Luego supimos que era un personaje de la televisión que a ella le gusta mucho, pero la adoptó parte de la familia para poder disimular que era ella la que deseaba esas muñecas. ¿Cuál es tu princesa favorita? ¿Cómo fue la transición? El día que nosotros ya hicimos la transición fue un día de compras, porque en realidad fuimos con ella, se compró y se cambió absolutamente todo para Cataleya. Y se recogió. Fue como un duelo, el recoger todo de Ian y suplantarlo el mismo día todo por Cataleya. Sacamos absolutamente todo del closet, sus sábanas inclusive, que eran más masculinas, y se reemplazaron por colores que a ella le agradaban. Luego fue el tema de peinados, fue el tema de llamarla y acostumbrarnos a cambiar el la por él. Y luego pues no equivocarnos en el nombre, porque para ella sí era como muy... no nos permitía mucho el tema, o sea, le afectaba al principio el confundirme. Decía, pero que no han comprendido que soy una niña. Desde entonces decidieron dejar de esconderse y contar sus historias para no ser vistos como diferentes. Ella siempre fue diferente a sus hermanos. Ahí llegó un mundo de niños, un mundo de pelota, de azul y rojo, de carros. Y ella a los 2 años ya fue muy directa en decir que le gustaba el color pink. Yo le decía, pero no, mijo, o sea, tú eres... Vamos a que juegues pelota, príncipe, con espadas, todo eso, todo. Entonces, pero mientras más conversábamos privado, en solas, a solas, ella fue muy insistente en lo que ella sentía, en lo que es. Pensábamos que él no entendía todavía la diferencia niño o niña, que se enredaba con las palabras. Hasta que un día entre sus juguetes encontró una diadema como de diamantitos rojas. Y ella la encontró en los juguetes y empezó a gritar, mami, gracias, gracias mami, gracias papi. Por fin me compraron mi corona de princesa. Y se sentó en el piso, en un espejo grande que llegaba hasta el piso, con las piernitas juntas, se puso su corona y se acariciaba el rostro. Y se admiraba y se veía. Y en ese momento vimos en ella una felicidad que no veíamos hace mucho. La vimos libre, la vimos ser ella, ¿no? Lo hizo delante de nosotros, ante nuestra vista, ante nuestra mirada. Y ya, ese fue el alerta, el ya. O sea, no podemos seguir esperando a ver qué pase, que se le quite. Tenemos que buscar respuestas. Coral tiene 4 años. Hace solo 5 meses, sus padres aceptaron que es una niña transgénero y empezaron la transición. Biológicamente lo vi que era niño y como padre, o sea, uno ya se imagina la vida de él, su futuro, cómo va a ser todo. Un niño de 2 años, de 3 años, puede tener la capacidad de tomar esa decisión. Claro, sí, nos han hecho eso, nos han dicho. O sea, ella tiene 4 años, pero es ahí las pruebas que nos da ella que sí es, que ella es una niña. ¿Qué pruebas son estas? A ella no le ha importado sacrificar nada
No le ha importado sacrificar el amor de la familia. No le ha importado sentirse rechazada, sacrificar la escuela, quedar sin amigos, con tal de ser ella. Hace apenas unos años eran adultos y no niños los que cambiaban de género. No necesariamente porque no lo deseaban, sino por la oposición social que han tenido. A medida de que los adultos transgénero van ganando aceptación, los niños también lo hacen y se visibilizan gracias al soporte familiar. Por ejemplo, la Asociación Americana de Psicología es que describe que las identidades sexogénero diversas son multicausales. Hay teorías, hay investigaciones, por ejemplo, de fenómenos más de corte biológico, en el cual durante la gestación, la activación de un gen específico que es el SRY, se produce este baño testosterónico que pasa durante el periodo prenatal, durante la gestación. Parece que forma un cerebro más femenino que masculino. Hay investigaciones anatomopatológicas, por ejemplo, en el cual mujeres transgénero tienen una parte del cerebro que es el hipotálamo, que es el que controla nuestra conducta sexual, más parecido a mujeres biológicas que a hombres. El punto en el que estamos llegando como ciencia y como investigación es despatologizar este tipo de realidades. Es decir, ya no preguntarnos por qué pasa esto, sino cómo acompañamos para que la persona pueda ser lo más feliz, lo más desarrollada en este tema. Porque cuando nos preguntamos por qué pasa esto, tácitamente estamos asumiendo que es un problema. Las familias pasan por un largo camino entre psicólogos y doctores para encontrar respuestas. Después de tanto andar, el diagnóstico que les dan es de disforia de género. Yo ya había visitado psicólogos, 5 psicólogos. Yo le hice la pregunta qué le parecía el tema de las muñecas, porque como empezó así por escoger cosas de niña, supuestamente, y me dijo que para prevenir las retiremos. Nunca me dijo qué había que prevenir, solo me dijo para prevenir retírelas de la casa. Y eso fue lo que hicimos, las retiramos de la casa, pero ya luego hacía sus camisetas, las hacía como una muñequita. Luego ya visité a otra psicóloga ya un poco más preocupada. La psicóloga me decía, no, el problema es usted, el problema es que tal vez no está pasando con el papá. Y me daban recomendaciones de que pase con el papá, de que vaya al baño con el papá, de que se duche con el papá. Luego fui a otro psicólogo y me dijo, sáquelo de la ducha, no lo bañe con el papá porque es grotesco. Y lo sacábamos del papá, lo sacábamos de la ducha con el papá. Luego llévela a jugar fútbol. Lo pusimos en una academia de fútbol. No duró ni una semana. Luego ya a los 3 años y medio, cuando ya me dijo que era una niña, también se la corrigió y ahí sí fue ya con un poco más de dureza, un poco más estricto y ratificándole que era un niño. Luego visitamos a un endocrinólogo porque ya sentíamos que los psicólogos definitivamente no nos daban luces. Y el endocrinólogo me dijo, bueno, a esta edad no podemos hacer absolutamente nada, porque todo el mundo decía, no, es hormonal. Y los psicólogos me decían, no, es una etapa. Y entre etapa y un problema hormonal no teníamos un resultado. Una vez que la familia hace la transición junto a la niña o el niño, la etapa más dura es enfrentar a la sociedad y un sistema que excluye. Incluirla dentro de una unidad educativa ha sido el mayor obstáculo que nosotros hemos vivido. Una psicóloga y profesores la discriminaban y le hacían bullying. Le decían que no iba a poder ser niña, que se podía vestir como niña, pero nunca iba a ser niña. En otro colegio le cerraron las puertas por ser trans. Y en otra institución en la que está ahora, padres de familia han recogido firmas para sacarla y no permitirle entrar en el baño de niñas, por ejemplo. En el caso de Coral, estuvo 2 meses en espera de que le asignaran un cupo en una escuela. Según la Constitución y el Código de la Niñez, ningún niño o niña puede ser discriminada por su identidad de género, aunque en la práctica esto no se cumple con rigor. Todo este tipo de actitudes están basadas en la desinformación, en una desinformación que les ha generado muchos estigmas y muchos miedos innecesarios. Si tú vienes de un contexto familiar y social
en la que crees que tienes que discriminar, que las personas diferentes tienen que ser tratadas de diferente manera o tienen que ser puestas a un lado, eso es lo que vas a repetir permanentemente en las instituciones educativas. Según la viceministra, se está creando una normativa que incluirá el tratamiento para la niñez trans en los centros educativos. Debido a los prejuicios, el tema es más complejo en varios ámbitos. Aunque no lo crea, los niños trans son discriminados hasta en centros de salud cuando acuden por atención médica. De esta experiencia, Isabel decidió crear en Manta la Fundación Cataleya, para brindar información no solo a otros padres, sino a la sociedad. Con muchas personas que piensan que es muy lejano el tema trans, como tal vez yo lo pensé, y ahora mi deber es informar por medio de la Fundación. La Fundación recibe la asesoría de otra organización de Chile e incluso de Ángela Ponce, Miss España, quien es la primera mujer transgénero en ganar un certamen de belleza. La gente no sabe qué significa ser trans, y ser trans es ser un ser humano como cualquier otro, y eso es lo único que tienen que saber. Cataleya y Coral viven su niñez felices, seguras de quiénes son y de quiénes quieren ser. En unos años más tendrán que tomar decisiones como si retrasan o no su pubertad y si continúan en el proceso de ser completamente mujeres a través de intervenciones quirúrgicas. Ojalá la sociedad también camine a buen ritmo en tolerancia y aceptación. El equipo de Visión 360 continúa en sus tareas de producción e investigación para lograr un periodismo de alta calidad. ¿Quieres saber en qué nuevos temas estamos trabajando? Aquí, un adelanto. Se busca. Nadie sabe dónde está y quién tiene el tercer informe sobre la muerte del general Jorge Gabela que todo un país quiere conocer. ¿Cuánto le va a costar todo? ¿Va al nivel político? Sí, va. El crimen del general Gabela... Muy pocos exministros y exfuncionarios públicos lo vieron. Adquisición de los helicópteros DRUF. Yo les invito a los señores Mesa, al señor Mesa y a su compañero, a que vengan a revisar el informe que estamos entregando y que nos digan qué parte ha sido mutilada. Pudimos revisar el informe, en este caso en primera persona, cuando fue presentado en el Comité Interinstitucional. Nosotros entregamos ese informe al señor presidente de la República. No es que lo recibí yo físicamente, me lo presentaron ese momento, las conclusiones y el análisis respectivo. A decir del autor, los vínculos políticos serían la causa de la desaparición. ¿En qué momento dentro del caso Gabela se da el vínculo entre los intereses militares y los intereses políticos? Por las coimas que se pagaron en relación a la adjudicación. ¿Quién pagó a quién? ¿El Estado? ¿A nombre del Estado? Eso es justamente, eso es parte de la información que consta en el tercer informe que desapareció. Nuevas hipótesis aparecen en el caso. El tema del asesinato del general Gabela no pasa por los DRUF, pero es un gatillo disparador, es un detonante de lo que luego sucedió, ¿sí? Porque lo que se evidencia en la posición del general Gabela de interferir en los procesos licitatorios y de otro grupo de generales es una tensión interna al interior de la FAE. Mientras sigan funcionarios que estuvieron en el gobierno anterior, formaron parte de ese comité y sigan formando parte de este gobierno, siempre habrá una traba para que el caso Gabela no se descubra. Alguien oculta la verdad. Tras una década, la compra de los helicópteros DRUF y la muerte del excomandante de la FAE es todo un enigma. Fue una película de Arnold Schwarzenegger y la película de Van Damme, la última de Van Damme. Estaba en el cine y me salgo. Veo la cartelera. Mira,
Y yo dije así con el dedo, yo algún día voy a estar acá. Hace unos años atrás era todo real, bala de verdad. Era muy riesgoso usar bala de verdad porque a veces le decía, oye Nixon, y las balas salva. Son muy caras, no tenemos presupuesto para comprar balas de verdad. Entonces, afortunadamente no sufrimos accidentes así que lamentar. Dentro de la escena se dispara, pero no se oye ni se ve nada. No se ve nada, son armas, incluso réplicas de armas. Recoge las esposas y póntelas. Me caí de un caballo. Ahora. Un caballo. Grabando una escena. Grabando una escena y me saqué 2 dientes. Estos dientes que están aquí son postizos nomás. Hace 5 años comencé este proyecto y la verdad que lo he disfrutado. Soy sargento primero en servicio pasivo y combinaba mis actividades militares con la actuación. ¿Cómo haces para hacer tantas películas? 7 películas, dices, y para cualquier director de cine en el Ecuador, incluso en Latinoamérica, es muy difícil tener un récord como el que tú tienes. Bueno, eso te cuento que hay gente acá en Chone que sí me apoya. Te digo, necesito un carro, necesito un helicóptero, necesito una limusina. Eso me apoya la gente. Ve la cartelera donde están los grandes, donde están las películas grandes. Para fue una emoción grandísima, que he cumplido mis sueños, porque llegar al cine en las cadenas comerciales para mí es un logro muy grande. Listo, muchachos, vamos a grabar. Misión cumplida, al lado de Van Damme y la cartelera mía ahí en medio. Gracias por acompañarnos cada domingo dando valía a este derecho humano que es la información. Nuestro oficio es seguir el cauce de los hechos y no dejar de cuestionar para acercarnos lo más posible a la verdad. Visión 360 quiere seguir haciendo periodismo con ética y responsabilidad. Un abrazo. Seguimos adelante.